Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es el ciclo Rankine ideal simple, ilustrado con el siguiente problema. El enunciado me dice: considera una central eléctrica de vapor que opera en el ciclo Rankine ideal simple. El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascal y 350 grados centígrados y es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascal. Determine la eficiencia térmica del ciclo. Ok, vamos a ir desgranando el enunciado. Lo primero que me dice es que el ciclo es ideal simple. Para empezar, es simple porque solamente tiene los 4 equipos básicos, los cuales son la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Y es ideal ya que no vamos a tomar en cuenta las irreversibilidades de los equipos que producen o requieren de un trabajo aplicado sobre ellos, como son el caso de la turbina y la bomba respectivamente. Ok, me dice que el vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascal y 350 grados centígrados. Es decir, me están dando los datos que en mi esquema es en el estado 3 a la entrada de la turbina o a la salida de la caldera. Y es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascal. El condensador, por ser un equipo que retira calor, no comprime ni expande el fluido, trabaja a presión constante. Por lo tanto, esa presión 75 kilopascal es tanto para el estado 4 como para el estado 1. Entonces vamos a anotar los datos por aquí. La presión del estado 3 es 3 megapascal a la entrada de la turbina y la temperatura en 3 es 350 grados centígrados a la entrada de la turbina. La presión en 1 va a ser la misma presión en 4, ya que trabaja a presión constante y es de 75 kilopascal. Ahora vamos a anotar una serie de consideraciones a tomar en cuenta en este ejercicio de lo que ya hemos venido comentando. Y bueno, me piden la eficiencia térmica. Entonces vamos a anotar esta serie de consideraciones para poder tener más claro la manera en la que vamos a proceder en el ejercicio. Entonces, entre las consideraciones que podemos hacer, bueno, sabemos que como el ciclo es ideal, no vamos a tomar en cuenta las irreversibilidades en el proceso. Eso se traduce a que la entropía en el estado 1, que es la bomba, va a ser igual a la entropía en el estado 2, que es la salida de la misma. Y que la entropía en el estado 3, a la entrada de la turbina, va a ser igual a la entropía 4, que es la salida de la turbina. Esto por lo mismo que estamos diciendo de que es un ciclo de vapor ideal. Si fuera ideal no podríamos tomar esta consideración. Aparte de que los equipos como la caldera y el condensador trabajan a presión constante. Eso se traduce en que la presión en 2 es igual a la presión en 3, entrada y salida de la caldera, y la presión en 4 es la misma presión en 1, que es la entrada y la salida del condensador. Y bueno, notamos aquí lo que acabamos de decir de las entropías. La entropía en 1 va a ser igual a la entropía en 2, entrada y salida de la bomba, y la entropía en 3 va a ser igual a la entropía en 4, entrada y salida de la turbina. Chévere, con estas consideraciones, con los datos que nos da el ejercicio, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a anotar las fórmulas que vamos a emplear durante la resolución de nuestro problema. Tenemos el trabajo de la bomba, que lo podemos calcular por ser, en este caso, el ciclo ideal de la siguiente manera. Volumen específico en 1 es igual a la diferencia de presiones que sufre al ingresar el líquido dentro de la bomba. También lo podemos calcular como una diferencia de entalpía, H2 menos H1. Podemos calcular el trabajo de la turbina como una diferencia de entalpía, H3 menos H4. Podemos calcular el Q de entrada, el Q de salida, que también son unas diferencias de entalpía. Casi todo es una diferencia de entalpía entre la entrada y la salida de los equipos. Y la eficiencia térmica, que es lo que nos piden, es una relación entre el trabajo neto entre el calor que está entrando en la caldera. Y el trabajo neto lo podemos calcular como el Q de entrada menos el Q de salida. Todas estas son las relaciones que nosotros vamos a emplear durante el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir estado por estado para ir adquiriendo los datos que nos piden nuestra fórmula o relaciones. En el estado 1, que estamos a la entrada de la bomba, estamos en líquido saturado, ¿sí? Ya que dentro de nuestro domo sería lo que vulgarmente se conoce como agua caliente, ya que obviamente no vamos a ingresar gas a una bomba.
Entonces, en este estado de líquido saturado, nosotros tenemos la presión de 75 kilopascal. Con esta presión de 75 kilopascal, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ingresar en nuestras tablas termodinámicas de agua saturada y vamos a leer lo que sería volumen específico en 1 y la entalpía en 1, que son dos datos que nosotros requerimos. También incluso podríamos leer la entropía en 1 por si la llegamos a necesitar. Entonces, con estos datos y ya sabiendo lo que vamos a buscar, nos vamos a dirigir a nuestras tablas termodinámicas. Y ese va a ser el proceder durante todos los estados. Cuando nosotros vayamos al estado 2, ¿verdad? Que es la salida de la bomba, como estamos en líquido comprimido, se nos hace más fácil calcular el trabajo de la bomba por la primera relación que trae el volumen específico, la diferencia de presiones, y luego despejar de la segunda relación la entalpía en 2. Entonces vamos a ir ahorita a las tablas para seguir los datos de nuestro estado 1. Vamos a calcular el trabajo de la bomba con la primera relación y luego de la segunda relación es que nosotros vamos a despejar la entalpía en el estado 2. Y bueno, ya luego en el estado 3, a la salida de la caldera, estamos en vapor sobrecalentado. A la salida de la turbina en el estado 4 estamos en mezcla y así sucesivamente. Ok, estamos en las tablas termodinámicas. Voy a ubicar aquí con un puntico rojo la presión de 75 kilopascal en la columna izquierda. ¿Y qué vamos a buscar nosotros? Bueno, como estamos en líquido saturado, vamos a leer los valores que tienen el subíndice F. Es decir, nuestro volumen específico que vamos a ubicar va a ser B sub F, que aquí lo dice arriba la tabla para líquido saturado. Vamos a leer también nuestra entalpía en 1, que va a ser entalpía como líquido saturado, va a ser H sub F, y nuestra entropía va a ser entropía como líquido saturado, que va a ser S sub F también. Entonces las voy a señalar por aquí. Nuestro volumen específico sería 0,001037 metros cúbicos entre kilogramos. Nuestra entalpía H sub F sería 384,44 kilojoule entre kilogramos. Y nuestra entropía sería 1,2132 kilojoule kilogramos Kelvin. Esos serían los tres datos que nosotros vamos a recopilar de este primer estado. Entonces, ahora con esos datos los voy a colocar aquí. De la tabla A5 obtuve volumen específico, entalpía y entropía. Ahora sí puedo calcular el trabajo de la bomba con la primera relación. Entonces, ese trabajo de la bomba, que es volumen específico en 1 por la diferencia de presiones que sufre al comprimir el fluido en la bomba, que sabemos que la presión en 2 va a ser mayor que la presión en 1 ya que lo comprimió, y de hecho la presión en 2 es la misma que la presión en 3, que es lo que nos están dando a la entrada de la turbina. Con eso ya tenemos todo lo necesario para calcular ese trabajo de la bomba y por ende luego hacer el despeje que les dije para calcular la entalpía en el estado 2. Entonces el trabajo de la bomba va a ser igual volumen específico en 1, que es 0,001037, lo voy a multiplicar por la diferencia de presión, que la presión de 3 megapascal llevado a kilopascal, como 1 megapascal es 1000 kilopascal, sería 3000 kilopascal menos 75 kilopascal. Recordando que kilopascal es kilonewton entre metro cuadrado. Cuando yo lo multiplique por metros cúbicos entre kilogramos, se cancela metro cuadrado con metro cuadrado y me queda kilonewton por metro, va a ser kilojoule entre kilogramos. Esas son las unidades que me van a quedar. Lo aclaro ya que no las estoy colocando aquí por un tema de espacio dentro de la pizarra virtual, pero todo me va a quedar dimensionalmente consistente. Entonces el trabajo de la bomba va a ser 3,033 kilojoule entre kilogramos. Me va a quedar en las unidades que necesito para relacionarlo con la entalpía. Entonces, despejando la segunda relación, como ya hemos dicho, la H2 va a ser igual al trabajo de la bomba. La entalpía en 1 pasa sumando y va a ser más H1. Entonces, esto sería 3,033, que es el trabajo de la bomba, más la entalpía en el estado 1, que es H sub F, que va a ser más 384,44, también kilojoule entre kilogramos. Entonces la entalpía en el estado 2
me va a dar 387,473 kilojoule sobre kilogramo. Ok, ya tengo calculada la entalpía en el estado 1, tengo calculada la entalpía en el estado 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a dejar estos datos indicados aquí para poder tener un poco más de espacio y nos vamos a ir al estado 3, que como ya lo habíamos comentado, a la salida de la caldera estamos en vapor sobrecalentado, ya que la caldera calienta a tal punto el fluido que ya no solamente pasa por líquido saturado por toda la etapa de saturación y luego se sigue calentando hasta llegar a ser vapor sobrecalentado. Entonces voy a dejar los datos indicados aquí del estado 1, estado 2, lo que yo requiero, y me voy a ir a ese estado de vapor sobrecalentado a la salida de la caldera. Entonces lo voy a especificar aquí en el estado 3, que es en el que vamos a trabajar ahorita. A la salida de la caldera, estado 3, salida de la caldera o entrada de la turbina, lo podemos llamar de cualquier manera, vapor sobrecalentado. Y vamos a trabajar con la presión de 3 megapascal, que es 3000 kilopascal. Lo podemos expresar de cualquiera de las dos formas, aunque con la presión de 3 megapascal también nos sirve de esa manera, porque así es que lo vamos a ubicar ahora en las tablas de vapor sobrecalentado, que serían las tablas A6 de, por si no lo había dicho, las tablas del Cengel, que son las que estamos utilizando y también es donde extrajen este problema. Entonces me voy a ir a la tabla A6 del Cengel. Aquí nosotros podemos leer, lo primero que leemos arriba de cada tabla son las presiones. Tenemos presiones de 1 megapascal, 1,20, 1,40, así sucesivamente. Nosotros vamos a bajar hasta la de 3 megapascal, que es lo que nos interesa. A la columna izquierda vamos a ubicar la temperatura, que sería de 350 grados centígrados, y vamos a leer los datos que nos interesan, que en este caso sería entalpía y entropía. Nosotros podemos ver en las columnas sería volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces nos interesan la tercera y la cuarta columna de ese cuadrito donde dice presión a 3 megapascal. Nuestra entropía sería de 6,745 y nuestra entalpía sería 3116,1. Esos serían los datos que nosotros extrajimos de la tabla A6 para vapor sobrecalentado. Ahora podemos pasar al estado 4. En el estado 4 nosotros estamos en mezcla, es decir, estamos dentro del domo de saturación, no estamos ni en líquido saturado ni estamos en vapor saturado. Esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Bueno, y el dato que tenemos nosotros en el estado 4 es la presión en 4, que es la misma presión en 1, que son los 75 kilopascal. ¿Cómo sé yo cuando estoy en mezcla? Bueno, cuando estoy en el estado de mezcla, ¿verdad? Que no estoy ni en líquido ni estoy en vapor, sino que es lo que se conoce como vapor húmedo, es decir, vapor con un cierto grado de humedad, que es lo que nosotros conocemos como la calidad. Nosotros vamos a leer las entropías. ¿Las entropías cuáles? Bueno, vamos a leer S sub F y S sub G, que serían las entropías tanto en líquido saturado como en vapor saturado. Ya que nosotros tenemos la entropía en 3, que por ser un ciclo ideal a la entrada de la turbina es igual a la entropía a la salida de la turbina, que es la entropía en 4, nosotros tenemos realmente la entropía en el estado 4 también. Por lo tanto, con esa S sub F y S sub G que vamos a leer a la presión de 75 kilopascal, ¿verdad? Nuevamente en la tabla A5 nosotros lo vamos a comparar con la entropía que nosotros tenemos para ver si efectivamente estamos en el estado de mezcla. Y de una vez voy a aprovechar de extraer el dato de SFG, que lo voy a utilizar más adelante y ya van a ver para qué. Entonces nuevamente la presión 75 kilopascal, voy a leer la entropía S sub F, que ya la tengo cuando fui al estado 1,
que es 1,2132 kJ sobre kilogramo. Tengo SFG, que es 6,2426, que es entropía de evaporación. Y tengo la entropía SG, que son 7,4558 kJ sobre kilogramo. Una vez con estas tres entropías, las voy a colocar aquí junto con mis demás datos para el estado 4, SF, SFG y SG. Y bueno, vamos a proceder a hacer la comparación. Nosotros tenemos que nuestra entropía en 3 es 6,745. Como pueden ver, esa entropía en el estado 4 es mayor que la entropía S sub F, es decir, es mayor que la entropía en líquido saturado y es menor que la entropía en vapor saturado, que son 7,4558. Por lo tanto, como estoy entre ambas, como estoy entre líquido y vapor, estoy en el estado de mezcla. Una vez que sé eso, yo sé que en el estado de mezcla puedo calcular la entropía de la siguiente manera: SF más la calidad por S sub Fg. Yo voy a despejar la calidad. ¿Por qué? Porque ese mismo dato de la calidad es el que me sirve a mí para calcular esos valores relacionados con energía, como entropía, entalpía, energía interna, para el estado de mezcla. Entonces yo la necesito. Si yo despejo de ahí la calidad, me quedaría S4 menos SF entre S sub Fg, recordando que SF y SFG fueron los que extraje a la presión de 75 kPa. Entonces esto sería la entropía en el estado 4, que sería 6,745, que es la misma entropía en el estado 3. A eso le voy a sumar, le voy a restar SF, que sería 1,2132, y posteriormente lo voy a dividir entre SFG, que sería 7,4558, que sería mi entropía de evaporación. 6,2426. Y la calidad me quedaría 0,886, es decir, mi líquido del 100%, 0,886 está en estado de vapor, y la otra diferencia sería líquido, es decir, la mayoría de mi sustancia está en estado de vapor a la salida de la turbina después que sufrió la expansión. Voy a dejar estos datos aquí. De la misma manera que nosotros vamos a calcular la entropía en el estado 4, podemos calcular la entalpía en el estado 4, por lo que estaba diciendo que se relaciona con la calidad. La entalpía en el estado 4 sería HF más la calidad por HFG. HF la tengo porque la tengo del estado 1, que sería 384,44 kJ sobre kilogramo. HFG no la tengo. Voy a volver otra vez a la tabla, la señalo aquí. HFG sería 2278 kJ sobre kilogramo. Ok, una vez que tengo HF, tengo la calidad y tengo HFG, ahora sí puedo calcular la entalpía en el estado 4 cuando estoy en mezcla, a la salida de la turbina, después del proceso de expansión. Entonces H4 sería 384,44 kJ sobre kilogramos por más la calidad, que sería 0,886, ahora sí, por HFG, que sería 2278. Ahora que tengo esto aquí, procedo a hacer el cálculo del valor numérico. Sería 2402,748 el valor de la entalpía en el estado 4. Ok, ya tengo entalpía en el estado 1, 2, 3 y en el estado 4. Ya tengo todas las entalpías, por lo tanto ahora puedo proceder a calcular los calores. Voy a empezar calculando el Q de salida, que sería H3 menos H2, que sería a la salida de la caldera menos la entrada de la caldera. El Q de salida es H4 menos H1. Y el Q de entrada sí sería H3 menos H2, que sería salida de la caldera menos entrada de la caldera. Ese es el Q de entrada, H3 menos H2, Q de salida, H4 menos H1. El Q de salida me dio 2018,308 y el Q de entrada me dio 2728,627, ambos en kJ sobre kilogramo.
Ahora que tengo ambos calores, tanto de salida como entrada, puedo calcular la eficiencia térmica, que sería el Q de entrada menos el Q de salida entre el Q de entrada. Y esto, haciendo la división, me daría una eficiencia térmica de 0,26, que es aproximadamente el 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 26% del calor que entró en la caldera fue aprovechado eficientemente para producir trabajo, recordando que el trabajo lo produce la turbina por el movimiento de la alaba, y parte de ese trabajo es utilizado para activar la bomba. Entonces, esta sería la eficiencia térmica del ciclo, que es lo que nos piden, esperando que todo haya quedado lo suficientemente claro. Muchas gracias por ver el video.